de lo que sucede en el país. ¿Qué pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES? ¿Qué pasa con las pruebas, los medicamentos, que en esta época de crisis, de emergencia, ha tenido un precio especial? Eliseo Azuero es nuestro invitado, es de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ellos van a estar junto a ustedes compartiendo un diálogo, una entrevista con respecto al tema que está haciendo y trabajando la Asamblea Nacional. Y uno de los temas preocupantes es el del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, que en esta época de emergencia para muchos hay un sobreprecio en la compra de productos, de medicamentos que se tienen prácticamente para el país, en lo que tiene que ver a pruebas, mascarillas y todo lo que se necesita para establecer ese trabajo de salud en el país por el tema del coronavirus a nivel nacional. Vamos a tener un diálogo con Eliseo Azuero. Él es asambleísta, él pertenece a la Comisión de Fiscalización. Más adelante también estaremos con un representante de la Policía Nacional vía Skype. Estaremos estos diálogos para analizar cómo se está llevando este control, una evaluación de lo que se hace en el control en el país. Eliseo, muy buenos días, gracias por acompañarnos, señor asambleísta. Usted es de la Comisión de Fiscalización. Primero, este día jueves, 2 de abril, ¿cómo amanece usted? ¿Cómo le ve al país con este tema que son las noticias que se generan a nivel nacional y mundial con el tema del coronavirus, para entrar al tema ya del IES? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Luis. Un saludo atento a todos los ecuatorianos. Definitivamente es un día triste, un día complicado, como casi todos los que se han sucedido posterior al aparecimiento de este virus del coronavirus. Es urgente y necesario que los ecuatorianos empecemos a actuar con un sentido crítico y por supuesto con la magnificencia que establece en este momento para los ecuatorianos nuestro rol de asambleístas. Hoy, más que nunca, se impone la necesidad de establecer a través de los mecanismos de control político todo aquello que sea necesario para buscar la utilización adecuada en el marco de la honestidad de los recursos de los afiliados, y lo que es más importante, se impone la hora de la solidaridad y del respeto, como también el humanismo con el que debemos estar revestidos todos los ecuatorianos para afrontar esta crisis. Eliseo, usted habló del tema de solidaridad, y esa solidaridad usted planteó, si no me equivoco, un tema de aportar desde la Asamblea con un tema de salario para esta emergencia. Muchos se han preguntado en redes sociales, ¿y por qué no todo el salario de los asambleístas? ¿Cuánto es lo que ustedes están aportando hoy por hoy o van a aportar desde cada uno de los asambleístas para esta emergencia sanitaria? Yo planteé a través de un documento, y luego lo hice en la sesión virtual del día martes anterior, que nosotros entreguemos el 25% de nuestra remuneración total de los meses de abril y mayo. Más sin embargo, hubieron voces de otro orden en donde establecieron que de alguna manera la colaboración debe ser en base a la capacidad que tiene el legislador. Hay que entender de que los legisladores, a diferencia de lo que se piensa a nivel nacional, de mucha gente que manda por redes sociales una serie de informaciones poco realistas, los asambleístas no es cierto que tengan vehículos o se les pague el combustible o tengan beneficios como los viáticos, etcétera, etcétera. Los asambleístas tenemos, para aquellos que somos fuera de provincia, un bono que igualmente se resolvió o se ha pedido de que se lo elimine, porque es un bono para contratar una vivienda, ya que el ejercicio del legislador se lo desarrolla en la ciudad de Quito. No es cierto de que nosotros tengamos alimentación, hospedaje. Nosotros tenemos que con ese sueldo hacer que nuestra actividad aquí en la centralidad, en la capital, se dé de la mejor manera. Así que yo no puedo imponer, ni puedo criticar, ni debo criticar la actitud que hayan tomado otros legisladores. En lo que a mí corresponde, yo he tomado mis acciones de orden personal, y a través de un memorándum o de un documento se pide por parte de la dirección financiera que se nos reduzca lo que nosotros estimamos conveniente. Y en el caso mío, pues yo prefiero no dar las cifras
pero estoy haciendo lo que a conciencia me corresponde y felicito la actuación de los legisladores. No creo que esto deba ser un tema de polémica en donde quienes menos pongan deben ser criticados, no. Posiblemente tienen muchas apremianzas en el orden económico como todos los ecuatorianos y a veces pues es necesario hacer la donación que a bien tuvieran y que las circunstancias lo permitieran. Muy bien, la palabra que dice usted, que quede a conciencia de cada legislador hoy por hoy que el país le necesita para ver cómo puede colaborar en este tipo de emergencia que se necesita. Vamos, tema 2. ¿Cómo le ve el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Usted que pertenece a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que, bueno, este tema ha espantado a nivel nacional, sobre todo el sobreprecio de ciertos medicamentos para el tema del coronavirus. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿O ya están trabajando en ese tema? A ver, para empezar quiero recordarles a los ecuatorianos que la Comisión de Fiscalización emprendió un proceso de análisis de una serie de contratos y es más, le requerimos a los ciudadanos del país que nos hagan llegar las denuncias que consideren pertinentes sobre los hechos de corrupción que se habrían generado a lo largo de estos últimos meses y años por parte de los directivos del IES y de las unidades del IES en cada una de las provincias o regiones. Este tema ya tenía lamentablemente una visualización de que no se estaba manejando de manera adecuada los recursos de los afiliados y finalmente detonó con esta noticia que gracias a la acción popular se pudo parar. Y lo que es criticable es de que, por ejemplo, se haya dicho de que el proceso especulativo ha disparado el precio de los insumos y por esa razón las mascarillas que cuestan menos de $3 se pensaban comprar en $12 como los guantes y otros insumos que están en ese listado oprobioso para los ciudadanos del Ecuador, a quienes nos consideran tontos. Quiero decirle a los ecuatorianos que la Constitución en su artículo 281 establece facultades específicas al señor Presidente de la República para poder controlar esta ola especulativa. Más aún, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 54 de manera expresa establece la facultad que tiene el Presidente de la República, quien a través de decreto ejecutivo puede entrar a normar los precios y evitar la especulación que se genera en estos momentos tan complejos para la economía del país, y es más, tiene la obligación de que se establezcan, ya sea, no solo para los importadores y los expendedores de estos artículos a nivel nacional, un margen de utilidad razonable, es decir, existe la normativa necesaria para que no se busque justificar los sobreprecios y este asalto a la economía de los ecuatorianos a través de esta situación de la especulación. Así que no existe de ninguna manera justificación y es hoy cuando de manera seria, concreta, nosotros como asamblea le demos una respuesta a los ecuatorianos. Muchos ecuatorianos consideran que posiblemente no estamos trabajando y no es cierto. A través de este mecanismo virtual, el día de ayer, por ejemplo, trabajamos desde las 10:30 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde, tratando una ley muy importante como la COTAD. En días anteriores, en las comisiones igualmente, hemos estado trabajando mediante este mecanismo para abordar temas de trascendental importancia en la formación de leyes. Hoy creemos oportuno que, conforme lo han hecho algunos sectores de la sociedad civil y de las organizaciones de todo orden en el país, podamos decirle al señor Presidente de la República que es importante que se le retire la confianza al señor Paul Granda, quien, como se observa, es un hombre muy cercano al señor Loja, quien al parecer ha sido equipo con el señor Paul Granda a lo largo de todos estos años en los que él ha ejercido cargos, inclusive en el gobierno del señor Rafael Correa, en donde estuvo como representante de los ecuatorianos de España y teniendo al lado de él al señor Loja. Es claro y evidente. Asambleísta.
si no se actúa de manera oportuna y eficaz, no solo por parte de la Asamblea, sino de la Contraloría y la Fiscalía, estas cosas una vez más podrían quedar en el olvido. Pero asambleísta, como usted dice, hay que actuar inmediatamente. Eso es lo que pide la ciudadanía. Caso contrario, van a pasar semanas, meses, como dice la ciudadanía a través de redes sociales, van a esperar que salga del país para después traerlo y tomar acciones en los culpables o responsables. Ustedes son los encargados, como la segunda función del Estado, como la función legislativa, de tomar acciones inmediatas. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo van a llamarla a comparecer a estas autoridades para que terminen y den las versiones para poner en verdad los hechos? Una aclaración nomás, mi querido Luis. Mucha gente nos establece responsabilidades que no las podemos ejercer por mandato constitucional. Así es. Nosotros no podemos de ninguna manera, máximo, exhortar al presidente para que lo retire del cargo que él en su facultad de gobernante lo colocó. Segundo, es la función judicial. Veo con mucho aliciente, con mucha positivismo que la señora ministra fiscal general del Estado, a quien yo le guardo un especial respeto y aprecio, haya iniciado ya acciones para poder investigar de manera exhaustiva la acción esta que a los ecuatorianos nos ha escandalizado. No es en la Asamblea en donde nosotros podamos sancionar este tipo de inconductas. Más sin embargo, quiero decirles de que yo he dirigido una comunicación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización para continuar con este proceso de fiscalización de algunos otros temas, no solo del último, sino de otros temas que tenemos en carpeta, analizarlos y sacar una resolución que conmine a la función judicial a accionarse de manera oportuna para que hayan las sanciones de existir las razones fundamentadas. Y por supuesto, al señor Contralor General del Estado, a quien también debo reconocer una gran labor, que actúe de manera oportuna para la sanción de estos hechos que a los ecuatorianos realmente nos tienen tremendamente afectados. Eso es lo que podemos hacer. Y el día de hoy, en una comparecencia virtual, no solo del señor doctor Paul Granda, sino también de la doctora Andra Muñoz, tienen que responderle a la primera función del Estado sobre las acciones que tomaron o que debieron tomar para contener esta pandemia y también para explicarnos razones como aquella de que ella sostuvo de que no hubo los recursos o no se derivaron los recursos por parte del Ministerio de Finanzas para atender la necesaria salud de los ecuatorianos en un momento tan complejo. Una vez que pase este tema, que será de largo plazo, después de 2, 3 meses, 4 meses durante este año, ahí se van a llegar a la verdad, muchas cosas se van a investigar o van a salir a la luz. Finalmente, asambleísta Azuero, la región amazónica, ¿cómo se encuentra en el tema de la protección del tema del coronavirus, y especialmente su provincia? Finalizamos con esta pregunta. Gracias. La provincia de Sucumbíos es la más alta en cuanto a la densidad poblacional de afectación con el coronavirus. Lamentablemente, autoridades del sector salud no tomaron las previsiones que correspondían para evitar este contagio que ahora nos tiene a todos los sucumbientes preocupados. El día de ayer, por ejemplo, mientras yo estaba en la sesión virtual, recibí llamadas de funcionarios del Hospital Marco Vinicio Isa, quien me daba cuenta de que una vez más se pretendía retirar los respiradores que tiene este hospital regional para atender a otras provincias del país, lo cual no lo podemos permitir, no por insensibilidad, sí es que hubieron falencias de parte de la autoridad, en este caso regional, el señor Andrés Tuestate. Él debió, junto con sus autoridades que rigen o que armonizan la administración de salud en Sucumbíos, en Orellana, en Esmeraldas e Imbabura, debieron haber tomado previsiones para adquirir estos respiradores y no privar a la ciudadanía de Sucumbíos, que tiene un alto contagio, de estas herramientas que podrían, al no tenerlas, generar posiblemente el deceso de ciudadanos. Por ello, una vez más, responsabilizo a los funcionarios del Ministerio de Salud de cualquier problema que se podría generar en la salud de mis hermanos sucumbienses. Esto quiere decir también con la solidaridad
que tenemos que tener para con el resto de hermanos del país. Pero Sucumbíos está desatendido y hoy más que nunca le pedimos públicamente al señor ministro que con una inversión pequeña pueda poner a funcionar en las instalaciones del anterior Hospital Marco Vinicius para que con camas ahí se atiendan a aquellos pacientes que no tienen la gravedad que se tiene que dar o que se tiene que atender en un hospital de mejores condiciones. Muchísimas gracias al asambleísta Eliseo Azuero de Sucumbíos. Él pertenece a la Comisión de Fiscalización. Hemos tratado el tema de la donación, parte del salario propuesta por el asambleísta y, como dice él, a conciencia que quede de los mismos, y el tema también de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el precio o el consumo o el precio de ciertos consumos para combatir el coronavirus y que se han venido magnificando a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, asambleísta Azuero. Nosotros hacemos un corte comercial y cuando retornemos continuamos con más sobre estos temas y otros en el transcurso de estos minutos. Volvemos tras la pausa.